Estamos en el tiempo previo a la Navidad, el tiempo de adviento, de advenimiento, es decir, de venida, de acontecimiento, y mientras buscamos prepararnos, buscamos también comprender un poquito más y mejor los símbolos que forman parte de el tiempo de Navidad. Una lectora nos contaba que había tenido una conversación en el trabajo donde había salido el tema del árbol de Navidad y de dónde había salido el árbol y cuál era el sentido del árbol y si el árbol tenía algún sentido cristiano. El árbol de Navidad efectivamente tiene un sentido cristiano y un sentido cristiano vinculado a una historia bastante heroica y relativamente compleja. ¿Cuándo exactamente el árbol de Navidad fue convertido en un símbolo cristiano? ¿Y por quién? ¿Qué evangelizador? No se sabe con precisión. Lo que sí se sabe es que fue durante la época de la evangelización de Germania, la zona que hoy en día componen Austria, Alemania, Holanda, Dinamarca, algunas zonas de esa región básicamente, y cuyo principal evangelizador fue un obispo de origen inglés, San Bonifacio, gran patrono de Alemania, gran patrono de la evangelización en Alemania, el santo más importante en la historia de Alemania, y ciertamente este fue el gran santo que murió martirizado evangelizando a los paganos, fue un gran evangelizador de los paganos, obispo de toda esa región, entrenador y formador de grandes sacerdotes y evangelizadores santos y muchos de ellos mártires también, y él mismo murió martirizado en lo que hoy en día sería Holanda, ¿no? Este obispo murió mártir, llorado profundamente por la cantidad enorme de tribus germánicas que se convirtieron gracias a su misión, y finalmente fue trasladado a la hoy espectacular catedral de Fulda en el norte de Alemania, donde reposan los restos de este gran evangelizador. Una de las características que hizo de San Bonifacio un extraordinario evangelizador, además de su santidad personal de vida, que es un tema central en todo evangelizador, está en el hecho de haber sabido reconocer lo que se llaman las semillas del verbo o la revelación primitiva, como les llama el catecismo, de las distintas culturas o creencias o religiones o tribus que evangelizaba. Y una de las creencias que él descubrió más intensas entre los bárbaros de Germania y los godos fue que ellos tenían un respeto fundamental por los grandes árboles que se encontraban en los bosques, aquellos que eran por su ancianidad más anchos y más altos que los demás. ¿Por qué? Porque en la mitología germánica la creación no había sido una creación de la nada, sino que existía un caos, una masa primitiva que los dioses lograron ordenar gracias a que pudieron separar el cielo de la tierra. Y para poder mantener el cielo y la tierra separados, de tal manera que las divinidades pudieran vivir en el cielo, los seres humanos vivir y prosperar en la tierra, y los seres malignos debajo de la tierra en el Averno, para poder mantener esta separación, habían establecido unos grandes árboles primordiales. Estos árboles gigantes que se encontrarían en los rincones del mundo, ¿no?, separaban, es decir, servían como de columnas que separaban el cielo de la tierra, pero al mismo tiempo comunicaban al cielo con la tierra. Y cuando las divinidades bajaban o a través del arco iris o a través de estos árboles primordiales, de tal manera que estos árboles primordiales eran esenciales, porque separaban y unían la tierra y el cielo, la humanidad con la divinidad. Y entonces, cuando en los bosques aledaños ellos encontraban algún árbol enorme, un pino, un abeto, que
se caracterizara por su altura respecto de los demás, ellos los consideraban como una especie de representación, de ícono, digamos así, de los auténticos árboles primordiales, y los adornaban, y eran una de las pocas cosas y uno de los pocos objetos ante los cuales los germanos se arrodillaban. Ellos que tenían este sentido de el orgullo y de la virilidad combativa, que tenían una religión con aspectos muy perversos, de cultos a las fuerzas del Averno, incluso sacrificios humanos, etcétera. Todo esto era precisamente parte de su creencia. No se sabe si fue San Bonifacio el primero, pero sí se sabe que fue durante su época y que fue durante su gobierno episcopal cuando se difundió la tradición de explicarle a los germanos que en realidad el verdadero árbol que separaba impidiendo el caos y que unía al cielo con la tierra era Jesús, porque Jesús, Dios mismo, segunda persona de la Trinidad, al hacerse hombre, había establecido un puente constante entre el cielo y la tierra. Y en consecuencia, el terror que vivían los germanos a que los árboles primordiales fallaran y volviera el caos a gobernar el mundo, no tenía justificación, porque Jesús era el nuevo árbol, y con su nacimiento y con su venida, él había venido precisamente a establecer este nuevo vínculo de vida, ¿no?, entre el cielo y la tierra. Y así el verde del árbol venía a representar la vida nueva, especialmente porque los árboles que alcanzaban el tamaño y las dimensiones que atraían el culto de los germanos eran árboles que se mantienen verdes durante el invierno, ¿no? Y en consecuencia son un símbolo de vida en medio de el resto del invierno, que está un poco marcado por la muerte de la naturaleza, ¿no? Entonces, a este símbolo de vida le añadirían luego lo que significaba la integridad de la redención, Jesús que venía y que completaba su obra redentora precisamente en un leño, en un madero, en la cruz, en el árbol de la cruz. Entonces, este proceso de evangelización hizo que los mismos evangelizadores, San Bonifacio, promovieran entre los germanos el hecho de adornar a estos árboles, pero ya no adornarlos para rendirles culto, sino adornarlos como símbolo de la venida del Señor, del nacimiento del Señor entre nosotros, que marcaba esa nueva amistad, ese nuevo conducto, ese nuevo puente o árbol que unía el cielo con la tierra de manera definitiva. Entonces, ciertamente tiene un origen cristiano. ¿Cuántos de nosotros sabemos que tiene este origen cristiano? Lamentablemente pocos. Pero si no tuviera un significado profundamente cristiano, no se elevaría pues en el Vaticano, como todos los años, un árbol de Navidad que cumple con esas características. Es grande, es importante en tamaño, es regalado por distintas regiones de Europa, incluso de Italia, y siempre es verde y se mantiene verde durante los días de la Navidad, precisamente para simbolizar esta presencia de la vida traída por el nacimiento del Señor Jesús. Entonces, existen liturgias, en la página de Así Prensa pueden encontrarlas, por ejemplo, liturgias de bendición del árbol de Navidad. ¿Por qué? Porque el árbol precisamente tiene esta simbología cristiana. Lo importante es que la recuperemos, que no dejemos que pase, que no la perdamos y que mantengamos la identidad fundamental de este valor cristiano que es el árbol de Navidad y por el cual, al evangelizar estas zonas, tantos cristianos dieron su vida, comenzando por el mismo San Bonifacio mártir. Que tengas un buen día.
principal evangelizador fue un obispo de origen inglés, San Bonifacio, gran patrono de Alemania, gran patrono de la evangelización en Alemania, el santo más importante en la historia de Alemania, y ciertamente este fue el gran santo que murió martirizado evangelizando. Que sí se sabe es que fue durante la época de la evangelización de Germania, la zona que hoy en día componen Austria, Alemania, Holanda, Dinamarca, algunas zonas de esa región básicamente, y cuyo cristiano, de un sentido cristiano vinculado a una historia bastante heroica y relativamente compleja. ¿Cuándo exactamente el árbol de Navidad fue convertido en un símbolo cristiano? ¿Y por quién? ¿Qué evangelizador? No se sabe con precisión. Los símbolos que forman parte de el tiempo de Navidad. Una lectora nos contaba que había tenido una conversación en el trabajo donde había salido el tema del árbol de Navidad y de dónde había salido el árbol y cuál era el sentido del árbol y si el árbol tenía algún sentido cristiano. El árbol de Navidad efectivamente tiene un sentido. Estamos en el tiempo previo a la Navidad, el tiempo de adviento, de advenimiento, es decir, de venida, de acontecimiento, y mientras buscamos prepararnos, buscamos también comprender un poquito más y mejor los